Sus 4 hijos los abandonaron bajo la lluvia en Navidad. 24 horas después recibieron $8 millones. ¿Qué harías si tus propios hijos te abandonaran bajo la lluvia en plena Navidad? ¿Y si al día siguiente, mientras intentas sobrevivir en un lugar inesperado, alguien llegara buscándote desesperadamente con noticias que cambiarían todo para siempre? Esta es la historia de Elena y Roberto, 2 personas que lo dieron todo por sus hijos, solo para ser dejados atrás como si nunca hubieran importado. Quédate hasta el final, porque 24 horas después de ser abandonados, la vida les tenía preparada una sorpresa que nadie vería venir. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas hoy. ¿Nos sigues desde México, España, Cuba, Colombia, Paraguay? Me emociona muchísimo leer cada comentario y descubrir que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo, uniendo corazones sin importar las distancias. Ahora sí, comencemos con esta historia, que estoy seguro te va a tocar el alma. La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella tarde del 25 de diciembre. Las gotas golpeaban contra el parabrisas de la camioneta con una insistencia que parecía presagiar algo terrible. Elena miraba por la ventana trasera, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras se aferraba a su bolso gastado. A su lado, Roberto intentaba mantener la compostura, aunque sus ojos cansados reflejaban una preocupación creciente. Habían pasado 62 años juntos, 62 años de amor, sacrificio, alegrías y dolores compartidos. 62 años construyendo una vida, levantando a 4 hijos, trabajando hasta el agotamiento para darles todo lo que ellos mismos nunca tuvieron. Y ahora, a sus 83 años, Elena no podía evitar sentir un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Elena con voz temblorosa, dirigiéndose a su hijo mayor, Diego, quien conducía con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera oscura. «Ya te lo dijimos, mamá. Necesitamos resolver algunas cosas», respondió Diego con un tono frío que Elena apenas reconocía. Este no era el niño que había acunado en sus brazos, el que lloraba cuando tenía pesadillas y corría hacia ella buscando consuelo. En el asiento del copiloto iba Gabriela, la segunda hija. Ella ni siquiera volteó a mirar a su madre. Simplemente miraba su teléfono celular, deslizando el dedo por la pantalla con una expresión de aburrimiento absoluto. Detrás, junto a Elena y Roberto, estaban los 2 hijos menores, Andrés y Patricia. Ninguno de los 2 decía palabra. El silencio que emanaba de ellos era más gélido que la tormenta que rugía afuera. Roberto apretó la mano de Elena. Sus dedos, deformados por años de trabajo duro en la construcción, entrelazaron con los de ella en un gesto que hablaba más que 1000 palabras. 62 años juntos les habían enseñado a comunicarse sin necesidad de hablar. Y en ese momento ambos sentían lo mismo, miedo. La camioneta tomó un desvío hacia una carretera secundaria. Los árboles se cerraban sobre ellos como brazos oscuros, y las luces de la ciudad quedaban cada vez más atrás. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. Algo definitivamente no estaba bien. «Diego, hijo, ¿por qué estamos saliendo de la ciudad?», preguntó Roberto, su voz todavía firme, a pesar de su edad. «Dijiste que íbamos a cenar juntos en Navidad». «Cambio de planes, papá», respondió Diego sin emoción alguna. Elena intercambió una mirada con Roberto. En los ojos de su esposo vio el mismo terror que ella sentía. Después de toda una vida juntos, después de sacrificarse por estos 4 seres humanos que ahora los rodeaban con caras de piedra, ¿cómo había llegado todo a este punto? El recuerdo golpeó a Elena con la fuerza de un maremoto. 20 años atrás, cuando Diego había perdido su trabajo y estaba a punto de perder su casa, Elena y Roberto
Habían vendido su pequeño negocio familiar, una tienda de comestibles que habían levantado con décadas de esfuerzo para darle a Diego el dinero que necesitaba. $35,000 que representaban todo su patrimonio, todo su futuro, toda su seguridad. Lo habían hecho sin pensarlo 2 veces, porque era su hijo, su primogénito, y los hijos siempre vienen primero. No se preocupen, les había dicho Diego entonces, con lágrimas en los ojos. Les devolveré cada centavo. Y cuando ustedes sean mayores, yo me encargaré de todo, nunca les faltará nada. Pero los años pasaron y el dinero nunca regresó. Y ahora, 20 años después, Elena y Roberto vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, sobreviviendo con su pensión miserable que apenas les alcanzaba para lo básico. La camioneta redujo la velocidad y finalmente se detuvo en medio de la nada. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles densos y oscuridad absoluta. La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, creando un estruendo ensordecedor contra el techo del vehículo. ¿Por qué nos detenemos aquí?, preguntó Elena, y por primera vez su voz se quebró completamente. Diego apagó el motor. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Entonces, lentamente, se volteó para mirar a sus padres. Sus ojos, que alguna vez brillaron con amor infantil, ahora estaban vacíos, fríos como el hielo. «Mamá, papá», comenzó, y Elena notó que no había ni una pizca de emoción en su voz. «Hemos estado hablando los 4, Gabriela, Andrés, Patricia y yo. Y hemos llegado a una decisión». «¿Qué decisión?», susurró Roberto, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Gabriela se volteó entonces, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Ella había sido la consentida, la princesa de la familia. Elena recordó cómo había trabajado limpiando casas por las noches, además de su trabajo regular, para poder pagarle a Gabriela la universidad privada que tanto deseaba. $40,000 en préstamos que Elena y Roberto habían firmado, asegurándose de que su hija tuviera la educación que ellos nunca pudieron tener. «La decisión de que ya no podemos seguir cargando con ustedes», dijo Gabriela con una frialdad que heló la sangre de Elena. «Son una carga financiera, son una carga emocional y francamente ya estamos cansados». Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las palabras de su hija resonaron en su mente una y otra vez. Una carga, una carga, una carga. ¿Cómo pueden decir eso? La voz de Roberto tembló por primera vez en décadas. «Les dimos todo, todo lo que teníamos». Andrés, el tercero de los hijos, finalmente habló. Su voz era monótona, practicada, como si hubiera ensayado estas palabras muchas veces. Eso fue su decisión, no la nuestra. Nadie les pidió que se sacrificaran tanto, y ahora que están viejos y enfermos, esperan que nosotros abandonemos nuestras vidas para cuidarlos. No es justo. Elena recordó las innumerables noches que había pasado despierta cuando Andrés era niño y sufría de asma severo. Recordó las carreras al hospital, los medicamentos carísimos que ella y Roberto pagaban sin importar el costo, las veces que ella misma dejó de comer para asegurarse de que Andrés tuviera todo lo que necesitaba. Le habían salvado la vida más de una vez, y ahora él la miraba como si fuera una extraña, como si fuera un problema que resolver. Patricia, la menor, la que siempre había sido la más callada, habló por primera vez en toda la noche. «Encontramos un hogar», dijo suavemente, como si eso de alguna manera hiciera que sus palabras fueran menos crueles. «Un lugar donde pueden quedarse. Es para personas como ustedes». «¿Personas como nosotros?», preguntó Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas arrugadas. «¿Qué significa eso?». «Ancianos sin recursos», respondió Diego. «Hay un refugio a unos 30 kilómetros de aquí. Pueden ir allí, o pueden arreglárselas como puedan. Pero ya no pueden vivir con ninguno de nosotros, y ya no vamos a seguir manteniéndolos». El mundo de Elena se derrumbó en ese momento.
No podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. Estos no eran sus hijos. Los hijos que ella había criado, amado, protegido con cada fibra de su ser. Los hijos por los que había renunciado a sus sueños, su comodidad, su futuro. Por favor, suplicó Elena, su voz rompiéndose en sollozos. Por favor, no nos hagan esto. Somos sus padres, los amamos, siempre los hemos amado. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Diego ya estaba saliendo de la camioneta, abriendo la puerta trasera. La lluvia entró de inmediato, empapando a Elena y Roberto. «Bajen», ordenó Diego. «Ahora, Diego», gritó Roberto, su voz ahora llena de desesperación. «Soy tu padre. ¿Cómo puedes hacernos esto en Navidad? ¿Cómo puedes abandonarnos así?» Pero Diego simplemente los miró con ojos vacíos. Andrés y Patricia salieron de la camioneta por el otro lado, dejando espacio para que los ancianos bajaran. Gabriela ni siquiera se molestó en voltear. Siguió mirando su teléfono, indiferente al drama que se desarrollaba a su alrededor. Elena y Roberto no tuvieron otra opción. Con movimientos lentos y dolorosos salieron de la camioneta. La lluvia los golpeó de inmediato, empapándolos hasta los huesos en cuestión de segundos. Elena se tambaleó y Roberto la sostuvo con brazos temblorosos. «¿Y nuestras cosas?», preguntó Elena, aferrándose a cualquier pedazo de esperanza. «¿Nuestra ropa? ¿Nuestros medicamentos?». Diego abrió el maletero y sacó 2 pequeñas maletas. Las arrojó al suelo embarrado junto a sus padres. Las maletas se abrieron con el impacto y la ropa de Elena comenzó a empanarse de inmediato. «Esto es todo lo que necesitan», dijo Diego. «Y esto». Sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó también. «Hay $200 aquí. Es más de lo que merecen, considerando todo lo que nos han pedido a lo largo de los años». Elena se quedó mirando el sobre en el barro, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. $200. Eso era lo que valían 62 años de sacrificio para sus hijos. 200 miserables dólares. «No hagan esto», suplicó Roberto una última vez. «Por favor, hijos, somos una familia». Pero Diego ya estaba de regreso en la camioneta. Andrés y Patricia subieron también, sin mirar atrás ni una sola vez. Gabriela finalmente levantó la vista de su teléfono, miró a sus padres empapados y destrozados en la lluvia y luego sonrió ligeramente antes de volver su atención a la pantalla. El motor rugió de nuevo. Las luces traseras se encendieron, bañando a Elena y Roberto en un resplandor rojo sangre. Y entonces la camioneta comenzó a alejarse. Elena gritó. Fue un grito que venía desde lo más profundo de su alma. Un grito de dolor tan intenso que rasgó la noche. Corrió detrás de la camioneta, sus piernas viejas tropezando en el barro, sus brazos extendidos hacia sus hijos que se alejaban. «No, por favor, no nos dejen. Los amamos, siempre los hemos amado». Su voz se quebró en sollozos desgarradores mientras la camioneta aceleraba, las luces desapareciendo en la oscuridad de la tormenta. Roberto la alcanzó y la abrazó mientras ella se derrumbaba, sus rodillas cediendo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Cayeron juntos en el barro, abrazados, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad y la oscuridad los envolvía por completo. Estaban solos, completamente solos en una carretera desierta, abandonados por los mismos seres humanos que habían traído al mundo, que habían criado con amor infinito, que habían puesto siempre por encima de todo lo demás. «¿Qué hicimos mal?», sollozó Elena contra el pecho de Roberto. «¿Qué hicimos mal para merecer esto?». Roberto no tenía respuesta. Solo podía abrazarla más fuerte mientras sus propias lágrimas se mezclaban con la lluvia. En sus 83 años de vida había enfrentado pobreza, enfermedad, pérdida, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con el dolor de ser abandonado por sus propios hijos. La tormenta rugía a su alrededor,
y ellos permanecieron allí, en medio de la carretera vacía, dos ancianos destrozados, preguntándose cómo el amor más puro que habían conocido, el amor de padres por sus hijos, había terminado de esta manera tan cruel. No sabían cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos u horas. El frío había calado hasta sus huesos, y Elena comenzaba a temblar violentamente. Roberto sabía que tenían que moverse, tenían que encontrar refugio, o la hipotermia los mataría antes del amanecer. Con esfuerzo sobrehumano, ayudó a Elena a levantarse. Recogieron sus maletas empapadas y el sobre con el dinero del barro. Roberto tomó la mano de Elena y comenzaron a caminar por la carretera, sin saber hacia dónde iban, sin saber qué les deparaba el futuro. Solo sabían una cosa con certeza: sus hijos los habían abandonado en Navidad, y esa traición, esa herida en sus corazones, nunca sanaría. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente oscura, sin fin a la vista. Los pies de Elena dolían con cada paso. Sus zapatos viejos, que ya tenían agujeros antes de esta noche, ahora estaban completamente destruidos, y el agua fría se filtraba con cada paso que daba. Roberto no estaba en mejor condición. Su espalda, que había soportado décadas de trabajo pesado en la construcción, gritaba en agonía con cada movimiento. «Tenemos que seguir», murmuraba Roberto, más para sí mismo que para Elena. «Tenemos que seguir». Elena apenas podía respirar. Los sollozos habían dado paso a un entumecimiento emocional que era casi peor. Se sentía vacía, como si todo lo que alguna vez la había hecho ser quien era hubiera sido arrancado de su interior y tirado al barro junto con sus maletas. Recordaba cada sacrificio como si hubiera sido ayer. Recordaba cuando Diego tenía 7 años y quería una bicicleta para su cumpleaños. No tenían dinero, pero Elena trabajó turnos dobles durante 2 meses, limpiando oficinas por la noche después de su trabajo regular, para poder comprarle esa bicicleta. Recordaba la luz en los ojos de Diego cuando la vio, cómo la había abrazado y le había dicho: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué le había pasado a ese niño que la amaba tanto? Recordaba cuando Gabriela se enfermó a los 12 años con una infección renal severa. Los médicos dijeron que necesitaba una cirugía cara que el seguro no cubría completamente. Elena y Roberto habían hipotecado su casa, la pequeña casa que habían tardado 15 años en pagar para cubrir los gastos médicos. Gabriela había sobrevivido, había prosperado, y ahora esa misma Gabriela la había mirado con desprecio antes de abandonarla en una carretera desierta. Los recuerdos seguían llegando, cada uno más doloroso que el anterior. Andrés y su asma, Patricia y sus problemas de aprendizaje que requirieron años de terapia costosa, las innumerables noches sin dormir, las comidas que Elena y Roberto se saltaron para que sus hijos pudieran comer, la ropa que nunca se compraron para que sus hijos pudieran vestir bien. Todo había sido por amor. Cada sacrificio, cada dolor, cada renuncia, todo había sido por amor. Y así era como les pagaban. «Mira», dijo Roberto de repente, su voz ronca rompiendo el silencio. «Hay luz adelante». Elena levantó la vista. Efectivamente, a lo lejos se veía un resplandor tenue. Mientras se acercaban, distinguieron una pequeña gasolinera al lado de la carretera. Era vieja y parecía casi abandonada, pero había luz en el interior, y eso era lo único que importaba en ese momento. Aceleraron el paso lo mejor que pudieron, y finalmente llegaron a la puerta. Un timbre electrónico sonó cuando entraron, y el calor del interior los golpeó como una ola. Elena casi se derrumbó con el alivio de estar finalmente fuera de la lluvia. Detrás del mostrador había un hombre joven, quizás de 30 años, con tatuajes en los brazos y una barba descuidada. Los miró con sorpresa al ver a 2 ancianos empapados y embarrados entrando a su gasolinera a esa hora de la noche. «Dios santo», exclamó. «¿Qué les pasó?». Elena abrió la boca para responder,
pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarle a un extraño lo que sus propios hijos les habían hecho? ¿Cómo poner en palabras esa traición tan profunda? Roberto habló en su lugar, su voz apenas un susurro. Nos dejaron aquí, nuestros hijos, nos dejaron en la carretera. El joven parpadeó, claramente confundido. ¿Cómo? ¿Por qué alguien haría eso, especialmente en Navidad? No lo sé, respondió Roberto, y por primera vez esa noche comenzó a llorar abiertamente. Ya no sé nada. El joven salió rápidamente de detrás del mostrador. Su expresión había pasado de sorpresa a compasión genuina. Miren, tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás. Es básico, pero está seco y caliente. Pueden quedarse allí esta noche, y déjenme prepararles algo caliente para beber. Elena finalmente encontró su voz. No tenemos mucho dinero. No quiero su dinero, interrumpió el joven con firmeza. Nadie debería estar afuera en una noche como esta, especialmente no personas como ustedes. Vengan, síganme. Los llevó a través de una puerta trasera hacia un pequeño cuarto que evidentemente usaba como almacén y oficina. Había cajas apiladas contra las paredes, pero también un viejo sofá y una mesa con una cafetera. El joven comenzó a mover cajas, haciendo espacio. Me llamo Tomás, dijo mientras trabajaba. Mis abuelos me criaron, así que... Su voz se quebró ligeramente. No puedo imaginar a alguien haciéndoles esto, simplemente no puedo. Preparó café caliente y encontró algunas mantas viejas pero limpias. Elena y Roberto se sentaron en el sofá, todavía temblando, todavía en shock. Tomás les trajo el café y se sentó frente a ellos, su rostro lleno de preocupación. ¿Quieren que llame a la policía?, preguntó. Lo que sus hijos hicieron no puede ser legal. Roberto negó con la cabeza lentamente. Son nuestros hijos, dijo con voz quebrada. No importa lo que hayan hecho. No puedo. Lo entiendo, dijo Tomás suavemente, pero al menos déjenme ayudarlos. Mañana puedo llevarlos a donde necesiten ir. ¿Tienen algún lugar? Esa pregunta se clavó en el corazón de Elena como otra daga. No, no tenían ningún lugar. Diego les había quitado el apartamento donde vivían hace 2 semanas, diciendo que lo necesitaba para otros propósitos. Por eso habían aceptado cuando sus 4 hijos los invitaron a cenar juntos en Navidad. Habían pensado que tal vez sus hijos finalmente habían reconocido lo que habían hecho, que finalmente iban a hacerse cargo de ellos como habían prometido hace tantos años. ¡Qué ingenuos habían sido! ¡Qué terriblemente, dolorosamente ingenuos! No susurró Elena. No tenemos ningún lugar. El silencio que siguió fue abrumador. Tomás los miró con una tristeza profunda en sus ojos. Entonces, se quedan aquí por ahora, dijo finalmente. No es mucho, pero es algo. Y mañana encontraremos una solución. Esa noche, Elena y Roberto durmieron abrazados en el viejo sofá de la trastienda de esa gasolinera. Físicamente, estaban más cómodos que en la carretera, pero emocionalmente el dolor seguía siendo insoportable. Elena lloraba en silencio mientras Roberto la sostenía, sus propias lágrimas mojando el cabello de su esposa. 62 años, susurró Roberto en la oscuridad. 62 años juntos, Elena. Hemos pasado por tanto, pero nunca pensé que nuestros propios hijos... ¡Sha! Lo consoló Elena, aunque su propio corazón estaba hecho pedazos. Al menos nos tenemos el uno al otro. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Y así era. En medio de toda esta oscuridad, todavía tenían su amor. Un amor que había resistido 6 décadas, que había sobrevivido a la pobreza, la enfermedad, las pérdidas. Un amor que incluso esta traición monumental no podía destruir. Pero mientras yacían allí en la oscuridad, ambos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo seguirían adelante? ¿Cómo superarían esto? ¿Cómo vivían sabiendo que los 4 seres humanos que más habían amado en este mundo los habían desechado como basura? No tenían respuestas.
Solo tenían el dolor, la confusión y el uno al otro. La noche se extendió interminablemente. A través de la pequeña ventana del cuarto, Elena podía ver que la tormenta continuaba, los relámpagos iluminando ocasionalmente el cielo oscuro. Cada trueno la hacía sobresaltar y los recuerdos seguían llegando en oleadas implacables. Recordó el día que nació Diego. El parto había sido complicado y los doctores le habían dicho que casi muere. Pero cuando finalmente pusieron a ese bebé en sus brazos, cuando miró esos ojos pequeños que la miraban con tanta confianza, había sabido que haría cualquier cosa por él. Lo había sabido con cada fibra de su ser. Y lo había hecho. Lo había hecho por Diego, por Gabriela, por Andrés, por Patricia. Había dado todo. ¿Y para qué? Recordó las palabras de Diego en la camioneta. Son una carga. Esas dos palabras resonaban en su mente una y otra vez. Cada repetición era como otro corte de cuchillo. Después de todo lo que habían dado, después de todos los sacrificios, así era como sus hijos los veían, como una carga. Roberto se movió a su lado, y Elena supo que él tampoco estaba durmiendo. 62 años juntos significaban que conocían cada respiración, cada movimiento del otro. ¿Estás despierto?, susurró ella. Sí, respondió él, su voz pesada con agotamiento emocional. No puedo dejar de pensar. No puedo procesar esto, Elena. Sigue sintiéndose como una pesadilla de la que voy a despertar. Lo sé, dijo ella, apretando su mano. Siento lo mismo. Los amé tanto, continuó Roberto, su voz quebrándose. Los amé con todo lo que tenía. Trabajé hasta que mi cuerpo se rompió para darles una buena vida. Y ellos ni siquiera parpadearon al dejarnos allí. Elena no tenía palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? No había consuelo para esto. No había forma de suavizar esta realidad brutal. Gabriela ni siquiera levantó la vista de su teléfono, dijo Elena. Una nueva ola de dolor atravesándola. Ni siquiera nos miró cuando nos abandonaron, como si no fuéramos nada para ella. ¿Recuerdas cuando tuvo esa infección renal?, preguntó Roberto. Pasaste 3 semanas durmiendo en una silla en el hospital. No dejaste su lado ni una sola noche. Casi pierdes tu trabajo por todas las ausencias. Y la hipoteca, agregó Elena amargamente. Todavía estábamos pagando esa hipoteca cuando cumplimos 70 años. 15 años extra de pagos porque tuvimos que refinanciar para pagar su cirugía. Valió la pena, dijo Roberto automáticamente, aunque su voz sonaba hueca. O eso pensé. Pensé que todo había valido la pena porque los salvamos, porque les dimos una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Pero no valió la pena, susurró Elena, la amarga verdad finalmente asentándose en su corazón. Criamos a 4 personas que pueden mirarnos y vernos como una carga, que pueden abandonarnos en una carretera durante una tormenta en Navidad sin remordimiento alguno. ¿Qué tipo de personas criamos, Roberto? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta, porque ninguno de los dos sabía la respuesta. Habían intentado criarlos bien, enseñarles bondad, compasión, gratitud. Habían modelado esos valores con cada acción, cada decisión que tomaron, y de alguna manera había fracasado espectacularmente. Tal vez les dimos demasiado, dijo Roberto después de un largo silencio. Tal vez, al sacrificarnos tanto por ellos, les enseñamos a esperar sacrificio, a sentir que les debíamos todo y que ellos no nos debían nada a cambio. No, dijo Elena con firmeza. No voy a culparme por amarlos demasiado. El amor nunca es el problema. El problema es algo que sucedió en ellos, algo que yo no entiendo. ¿Crees que siempre fueron así?, preguntó Roberto. ¿Crees que fingieron amarnos durante todos estos años? Elena pensó en eso por un largo momento. Recordó las sonrisas, los abrazos, los «te amo mamá» y «te amo papá» que habían escuchado a lo largo de los años.
¿Habían sido todos mentiras? ¿O había habido un punto en el tiempo donde el amor se había convertido en resentimiento? No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé qué era real y qué no, solo sé que duele. Dios, Roberto, duele tanto. Y entonces volvió a llorar, sus sollozos sacudiendo su cuerpo frágil. Roberto la abrazó más fuerte, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Lloraron juntos en la oscuridad. Lloraron por los hijos que habían perdido, por el futuro que nunca tendrían, por los años de amor que aparentemente no habían significado nada. Afuera, la tormenta continuaba. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno rugía como si el mismo universo estuviera expresando su rabia por la injusticia que se había cometido esta noche. Eventualmente, agotados emocional y físicamente, se quedaron dormidos. Pero incluso en sus sueños no había paz. Elena soñó con sus hijos cuando eran pequeños, con sus risas y sus abrazos, y luego el sueño se convertía en pesadilla cuando esos mismos niños crecían y la miraban con ojos fríos y vacíos, diciendo una y otra vez: «Eres una carga, eres una carga, eres una carga». Despertó con un grito atrapado en su garganta. La luz gris del amanecer se filtraba a través de la ventana. La tormenta había pasado, dejando un mundo mojado y silencioso en su lugar. Roberto ya estaba despierto, sentado en el borde del sofá con la cabeza entre las manos. Elena se sentó junto a él y apoyó su cabeza en su hombro. «Es 26 de diciembre», dijo Roberto con voz hueca. «El día después de Navidad. El día después de que nuestros hijos nos abandonaran». Elena cerró los ojos. Sí, era el 26 de diciembre, y de alguna manera tenían que encontrar la fuerza para seguir adelante. Tenían que descubrir cómo sobrevivir en un mundo donde sus propios hijos los habían desechado. Pero en ese momento, sentada en esa trastienda con su esposo de 62 años, Elena no tenía idea de cómo harían eso. No tenía idea de cómo el dolor eventualmente daría paso a algo más. No sabía que en unas pocas horas su vida daría un giro que nunca hubiera podido imaginar. Por ahora, solo existía el dolor, y eso era suficientemente difícil de soportar. La puerta del cuarto se abrió suavemente y Tomás entró con una bandeja. El aroma del café fresco llenó el espacio, junto con el olor del pan tostado. «Buenos días», dijo suavemente. «Les traje desayuno. No es mucho, pero...» «Eres muy amable», dijo Elena, su voz ronca de tanto llorar. Demasiado amable con dos extraños. Tomás colocó la bandeja en la mesa y se sentó frente a ellos. Había algo en su expresión que sugería que quería decir algo importante. «Mis abuelos me criaron», comenzó. «Mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 5 años. Mis abuelos, a pesar de que ya eran mayores, a pesar de que apenas tenían recursos, me tomaron, me amaron, me criaron, me dieron todo lo que tenían». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Murieron hace 3 años, mi abuela primero, luego mi abuelo 6 meses después, y todos los días desearía poder verlos una vez más, agradecerles una vez más por todo lo que hicieron por mí. Así que cuando los vi anoche, cuando escuché lo que sus hijos les hicieron», su voz se quebró. «No entiendo cómo alguien puede hacerle eso a sus padres. Simplemente no lo entiendo». Elena sintió una nueva ola de lágrimas. Este joven extraño mostraba más compasión y amor del que sus propios hijos habían mostrado. «Tus abuelos criaron a una buena persona», dijo ella. «Deben haber estado muy orgullosos de ti». «Lo estaban», sonrió Tomás tristemente, «y yo estaba orgulloso de ellos. Señora Elena, señor Roberto, no sé qué pasó con sus hijos. No sé qué hizo que se convirtieran en personas capaces de hacer algo así, pero quiero que sepan que el problema no son ustedes. No hicieron nada malo. El problema está en ellos». «No se siente así», admitió Roberto. «Se siente como si hubiéramos fallado de alguna manera fundamental».
No, dijo Tomás con firmeza. Ustedes amaron. Eso nunca es un fracaso. Ellos fallaron en recibir ese amor con gratitud. Esa es su falla, no la de ustedes. Desayunaron en silencio después de eso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena masticaba mecánicamente el pan tostado, sin realmente saborearlo. Su mente seguía reproduciendo los eventos de la noche anterior una y otra vez, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto, alguna pista de que esto iba a suceder. Pero no había habido señales, o tal vez las había habido, y ella había sido demasiado ciega para verlas. Recordaba pequeños momentos a lo largo de los últimos años, comentarios cortantes de Gabriela sobre cómo siempre estaban necesitando algo. La impaciencia de Diego cuando llamaban para pedirle ayuda con cosas simples como programar el DVD. La forma en que Andrés y Patricia nunca tenían tiempo para visitarlos. Tal vez las señales habían estado allí todo el tiempo. Tal vez ella simplemente no había querido verlas. Terminaron de desayunar y Tomás recogió los platos. Miró su reloj. Son casi las 9 de la mañana, dijo. ¿Hay alguien a quien puedan llamar? ¿Algún amigo o familiar? Elena y Roberto intercambiaron miradas. La triste realidad era que no tenían a nadie. Toda su vida había girado en torno a sus hijos. Los amigos que habían tenido se habían alejado a lo largo de los años o habían muerto. La familia extendida estaba dispersa por todo el país y hacía años que no tenían contacto real con ninguno de ellos. Estaban solos, completamente solos en el mundo excepto el uno por el otro. No hay nadie, dijo Roberto finalmente. Solo nosotros dos. Tomás asintió lentamente, claramente entristecido por esta respuesta, pero no sorprendido. Entonces, esto es lo que haremos, dijo. Ustedes pueden quedarse en este cuarto todo el tiempo que necesiten. No estoy usando el espacio para nada importante. Les traeré comida y pueden usar el baño en la gasolinera. Mientras tanto, haré algunas llamadas. Veré si puedo encontrar algunos recursos de la comunidad que puedan ayudarlos. No podemos aceptar eso, protestó Elena. Ya has hecho demasiado. Pueden y lo harán, dijo Tomás, con una sonrisa gentil. Miren, no soy rico. Esta gasolinera apenas me da para vivir, pero tengo un techo sobre mi cabeza y comida en mi mesa. Y no voy a dejar que dos personas buenas sufran cuando puedo hacer algo para ayudar. Elena sintió un nudo en su garganta. Este extraño, este joven que no les debía nada, estaba mostrando más bondad de la que sus propios hijos habían mostrado en años. Gracias, susurró, incapaz de decir más. Tomás se fue a atender la gasolinera y Elena y Roberto se quedaron solos una vez más. Elena se paró y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia afuera. El mundo se veía lavado y limpio después de la tormenta, el sol comenzando a asomarse entre las nubes que se dispersaban. Era un nuevo día, el 26 de diciembre, y de alguna manera tenían que encontrar una manera de seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer, Roberto?, preguntó Elena, su voz apenas audible. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Roberto se acercó a ella y la abrazó desde atrás, descansando su barbilla en su hombro. Juntos miraron por la ventana hacia el mundo exterior. No lo sé,